compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, porque no sé a qué horas estén viendo nuestro primer programa del Movimiento Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación. Es nuestro primer podcast. Estamos inaugurando hoy mismo una comunicación diferente con ustedes. Podrán verlo cualquier día de la semana. Lo vamos a grabar los domingos en la tarde. Y la idea de este primer programa es darles a conocer cuál es el proyecto del movimiento en defensa de la Cuarta Transformación, Voces del Pueblo, a dónde vamos, qué somos, qué pretendemos. Y para ello es que hemos grabado esta primera comunicación con ustedes. Me acompaña nuestro compañero Ubaldo Castillo, él es de Sonora, y junto con él en la conducción estaremos invitando a diferentes personas del movimiento cada programa para platicar de diferentes asuntos que nos competen, que nos interesan en este movimiento. Hoy queremos hablar de qué es el movimiento, para qué, a quiénes va dirigido, qué pretendemos con esto. Nos acompaña en la mesa nuestro querido compañero de Coahuila, el profesor José Céspedes, quien es un luchador social de mucha reconocimiento y cepa allá en Coahuila. Y también estará en un ratito la compañera Lina, que es quien vive en Tamaulipas, periodista, que también está en este proyecto, y platicaremos los tres primero y después con Lina de qué va este movimiento. No se pierdan nuestras redes en Twitter, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en el 55 22 99 68 99 un mensaje. Ustedes podrán comunicarse y tener acceso a nosotros. Así que empezamos aquí con José Céspedes. Adelante, José. Muy bien, miren, compañeros, yo creo que el Movimiento Nacional de Organizaciones en Defensa de la 4T es una necesidad política, es una necesidad que para llenar vacíos que hay de voces críticas organizadas. Hay muchas voces críticas, pero hay que elevar a la categoría de organización y decir qué somos, cuál es el objetivo de este movimiento, porque estamos viendo pues el deterioro que hay de nuestro movimiento y es necesario mencionar los objetivos que ya se han mencionado, pero expresarlos libremente como nos marca la Constitución General de la República, del derecho de manifestación de las ideas, y el artículo 6 y el 7, pues la libertad para informar sobre cualquier tema y por cualquier medio, pero también pues para crear el debate en la población que busca darle organicidad a las inconformidades que hay dentro de nuestro movimiento. Y desde luego ser bastante cuidadosos y claros para que la gente no nos confunda como si fuéramos opositores de la 4T. Tenemos que estar a la vanguardia de defender los principios de Morena y todo un proyecto de nación que se puede perder si no tomamos medidas urgentes con mucha responsabilidad y mucha seriedad y ser muy claros en los planteamientos que hagamos en la búsqueda de ser escuchados. El estatuto nos da también la libertad, nos confiere la libertad de expresar nuestros puntos de vista y de ser escuchados por dirigentes y militantes. Entonces, vamos a hacernos cargo, esas van a ser nuestras armas para debatir y para cuestionar todo aquello que enrarezca, todo aquello que desvirtúe al Movimiento de Regeneración Nacional y la 4T. Entonces, el proyecto del podcast, pues yo considero que es una magnífica idea, ¿verdad? Hay que compartirla, hay que discutirla para perfeccionar los términos en que se va a dar el podcast y salir adelante. No nada más tener ahí los expedientes, hay que hacer expedientes de la corrupción, por ejemplo, sino que tenemos también que a través de las redes señalar todos los casos que hay y que son una real preocupación para los morenistas que estamos que estamos apoyando este proyecto, que es apoyar al segundo piso que se dice, es apoyar
a la doctora Claudia Sheinbaum, pero sobre todo para cumplir objetivos que se trazaron desde hace mucho tiempo. Hay que tener, sí, ser tenaces, se requiere mucha tenacidad. No tenemos los medios suficientes, pero yo creo que si tenemos convicción y firmeza, vamos a ir logrando adeptos y va a haber más gente que apoye en distintas formas para que el movimiento siga adelante. Entonces yo sí quisiera dejar muy claro mi disposición de aportar la colaboración política como militante, luchar por una organización fuerte dentro de Morena para que Morena no se desvirtúe como ya hay serias acciones que nos preocupan. Gracias, José. Ubaldo, ¿quieres un poquito? Le decía yo a José que se presentara, pero será en algún otro momento. Ha presentado por lo pronto un poquito de qué va a tratarse esta transmisión hoy. Ubaldo, te dejo la palabra. Sí, amiga Gela, muy buenas tardes, compañeros y compañeras, y agradeciendo la invitación de la compañera Gela, pues a que trabajemos en un proyecto, que sumemos esfuerzos, que justamente es lo que estamos haciendo en esta intención de reunirnos y dar un poquito de contexto de esta agrupación, asociación de personas que nos hemos reunido para tratar de apoyar el movimiento de regeneración nacional. Hemos tenido algunas reuniones ya, dando un poquito de contexto. Desde diciembre nos hemos estado reuniendo tanto en lo virtual como en lo personal para acordar los temas que podemos platicar y que de qué manera podemos apoyar el movimiento y por supuesto, ¿por qué no decirlo? Que hemos caminado muchos temas ya para que se lograra que hoy una mujer esté en la presidencia de la República, que es algo histórico y que participamos en esto, que no somos de ahorita, sino que venimos caminando desde mucho tiempo con el proyecto de nación y que queremos que siga adelante, que no se quede trampado, sigamos adelante con el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y en ese caminar de apoyar a la doctora Claudia, sin duda que nuestra mayor relevancia en este momento es hacer eso, impulsar los esfuerzos que la presidenta está haciendo, que sepa que tiene un gran grupo de gente, el 84-86% de aprobación, pero nosotros como participantes directos de ese porcentaje, en lo que ahora sí se nos proponga, lo haremos sin duda para apoyar su trabajo en la presidencia. En ese sentido, pues estábamos dispuestos, Gela, para platicar y llevar algunos temas que a lo mejor pues son de importancia en este momento, aunque hay muchos, irlos llevando uno por uno en estas reuniones que vamos a tener pues semanales, además de las que ya tenemos y que tú las conoces. Como decir, Ubaldo, que este enorme grupo de fundadores, de morenistas, de simpatizantes del proyecto de la Cuarta Transformación, gente que no solo somos militantes, algunos no lo serán, pero sí simpatizantes, pero sí obradoristas, nos hemos reunido ahora a partir de este año, de principios de este año del 25, con la inquietud fundamental, como ya lo mencionaba un poco don José, de tratar de incidir, de tener algún lugar, algún espacio también de habla, de crítica, de comentarios, ¿no? En torno a lo que está pasando en nuestro proyecto de transformación. La doctora Claudia Sheinbaum, pienso yo, es una líder que necesita del acompañamiento claro de la ciudadanía. No pienso que nadie quiera ni pueda gobernar hoy este país en el que estamos ya construyendo una genuina democracia sin estar acompañado de las voces del pueblo, ¿no? Que, como decía Andrés Manuel, pues acabamos siendo quienes elegimos a los gobernantes y quienes tenemos que ser escuchados de algún modo. Y me parece, además, que Claudia, en la construcción de este segundo piso, la presidenta Claudia Sheinbaum, está en la lógica de comprender que es con la ayuda del pueblo con quien realmente puede transitar mejor los problemas, ¿no? Que pueden estar de alguna manera ocurriendo, como a cualquier gobernante le ocurren, tampoco va a ser una novedad, y menos en este contexto tan complejo de la vida pública, no solo nacional, sino internacional, ¿no? Estamos escuchando justo ayer que Estados Unidos manda una bomba a Irak, ¿no? A Irán, que ahora
está la presidenta seguramente confrontando no solamente las lógicas y los problemas en el ámbito nacional, sino en el ambiente internacional también se generan muchas cosas muy complicadas. Y creemos entonces que el acompañamiento del pueblo, la voz del pueblo, la guía para reorientar algunas de las cosas que están ocurriendo, puede ser de mucha utilidad para el gobierno. Esa es mi impresión y de ahí nace, en todo caso, Ubaldo, y hay que decírselo a la gente, este esfuerzo. No es una, no es un movimiento opositor a la cuarta transformación, es un movimiento creado por fundadores, creado por obradoristas y por simpatizantes, que, sin embargo, también somos una voz de izquierda y crítica a ciertas cosas que están pasando y que creemos que es importante puntualizar, comentar, pedir que se clarifiquen, ¿no? Este tema de lo que muchos han llamado, por ejemplo, los indeseables de Morena, ¿no? Un asunto que nos toca como movimiento, porque nosotros somos un movimiento que queremos combatir la corrupción y nos cuesta mucho trabajo aceptar que adentro de Morena pueda colarse de manera profusa, ¿no? Gente que no precisamente quiere combatirla, por ejemplo, ¿no, Ubaldo? Sí, así es, Gela. Sin duda que habrá muchos temas que tendremos que desarrollar a lo largo de estas conversaciones, que esperamos que pues la gente se sume también a estos esfuerzos de ser participantes, no nada más observadores, sino también, así como llevamos a la presidenta a donde está ahora, es también lanzarle el apoyo y decir, yo estoy aquí, yo te cuido del municipio de tal estado y voy a revisar que quien tú pusiste a que te represente en este estado realmente nos represente como movimiento, me refiero a Morena, y al gobierno de la República también, que lo represente de manera digna. Y que pues no se haga lo que en el pasado, lo que hemos combatido tanto, Gela, pues que realmente se cumpla de aquí en adelante desde. Obvio, no podemos exigírselo, tenemos que ser parte de ese movimiento que hemos dicho, lo que dijimos que íbamos a combatir, pues realmente trabajar en ese sentido, que no nos quedemos desde las gradas viendo y esperando que todo se resuelva, sino tener una propuesta clara y concreta sobre las cosas que se están haciendo en el país, en política, en temas de, pues, todos los temas, desde la administración pública, la honestidad, los casos de gente que, bueno, como bien dijiste tú, hay gente que no debería estar o gente que sí debería estar y esos temas los vamos a ir abordando uno por uno y que la gente se involucre, amiga, que se pongan a analizar un poco el estado de donde ustedes estén y que nos den un diagnóstico en lo particular de su estado, que nos digan en su municipio qué es lo que está pasando. Y pues obviamente desde aquí, desde la vía pública, desde las redes sociales, podemos pues analizar los temas y tratar de involucrarnos de alguna manera y ver cómo se pueden resolver. Siempre hay propuestas para resolver los temas de la administración pública, Gela. Por ejemplo, este primer punto, José, que anda usted por ahí, este primer punto que es lo que, uno de los aspectos fundamentales que mueve a la transformación, que es el tema de lo que está planteado en nuestros preceptos fundadores de Morena, que es no mentir, no robar, no traicionar. Y nosotros, como movimiento, Ubaldo, José, nos hemos planteado en un primer momento el combate a la corrupción. Y de pronto nos encontramos que si bien a nivel federal las cosas van caminando desde que nuestro presidente López Obrador designó, ¿no?, a gente confiable, secretarios de Estado que están trabajando para los programas sociales y para que funcionen las cosas de la salud y de la seguridad, etcétera. También es cierto que los territorios, más a nivel de los estados, Ubaldo, y de las propias municipios, hay cosas que todavía no se han resuelto. No pretendemos que lo que el PRIAN echó a la basura en tantos años, ¿no? De pronto se pueda corregir en uno o dos sexenios. Pero esto del combate a la corrupción, José, ¿podría usted un poquito, que es un luchador de hace tantos años en la vida pública nacional, le gustaría un poco comentar qué le parece
esta propuesta del movimiento en materia de hacer mucho más efectivo en la gobernanza el problema de combatir la corrupción, el asunto de combatir la corrupción? José, adelante. Y desde luego que la corrupción va de la mano con el oportunismo. Miren, yo por eso le comentaba el caso de Coahuila. Como todos sabemos, el 20 de diciembre del 2019 se hizo una reforma a la Constitución General de la República para que los ciudadanos tengan la posibilidad, mediante el voto, y ejercer el derecho de la revocación del mandato para mantener en el cargo o no al presidente. Pero también esa reforma incluyó la revocación del mandato para el gobernador en las constituciones locales. Y desde luego que los ciudadanos, en el caso de Coahuila, tengan la posibilidad también de plantear la revocación del mandato del gobernador. Sin embargo, la mayoría de los estados ya incluyeron en sus constituciones locales el derecho de los ciudadanos a ejercer, a tener la atribución para mantener o no en el cargo al gobernador. Pero aquí en Coahuila no. Y que el PRI o el PAN estén haciendo caso omiso de la revocación del mandato, pues no es extraño. Pero lo que sí nos parece muy mal, que los diputados locales de Morena no están cumpliendo con ese propósito de la transformación, de la cuarta transformación, de promover a nivel del Estado la revocación del mandato. En la legislatura 2021-2024, una diputada de nombre Lisbeth Ogazón, de Morena, presentó la iniciativa de revocación del mandato, pero lo hizo como una simulación, como una forma de presión para que el gobernador le hiciera algún ofrecimiento a cambio de mandar a la congeladora esa iniciativa. El gobernador en turno, que era Riquelme, Miguel Ángel Riquelme. Pero y desde luego que al terminar la legislatura, el 2024, pues esa diputada Lisbeth Ogazón salió premiada con un fiat de notaría, o sea, para ejercer la notaría. Ahí recibió el premio a cambio de mandar a la congeladora o permitir que se mandara a la congeladora la iniciativa de revocación del mandato para Coahuila. Y desde luego que, y hoy, aparte, pues esa exdiputada es regidora de Morena en el ayuntamiento de Saltillo. El grupo parlamentario de Morena actual, igualmente, han hecho caso omiso por consigna del actual gobernador Manolo Jiménez y para nada han promovido la iniciativa de revocación del mandato a nivel estatal. Entonces, fíjese, José, perdón que lo interrumpa aquí, pero es interesante mencionarle que en el caso de Baja California, porque en Coahuila uno podría decir, bueno, es porque en Coahuila tienen un gobernador priista, pero por ejemplo en el caso de Baja California, en donde gobierna una persona de Morena, tampoco han podido lograr, porque estuve allá recientemente con nuestros compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación, y una de las consignas, ¿no? Una de las preocupaciones de mucha gente a la que yo pude ver, Ubaldo, José, es que no estaba vigente la revocación de mandato en Baja California, a pesar de que el gobierno pues es de corte morenista, al igual que ocurre, no sé, en Sonora, ¿cómo están en esa materia, Ubaldo? Igual, amiga, yo creo que es un tema, justo lo que comentaba al principio, pues no creo que va a ser un tema que vamos a poder abrir aquí el espacio para los compañeros que estén en los diferentes estados. Antes de contestarte, que le quisiera comentar que el Movimiento Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación, pues tenemos una coordinación que ha estado bien representada en los estados y que pues los compañeros que están en los estados vamos a ser quienes vamos a estar observando el trabajo y las propuestas que vamos a hacer. Y una de las propuestas principales, creo, hacia los estados va a ser
ese proyecto de que se tenga o que se plantee en el Congreso la revocación de mandato. Obviamente que es un trabajo que se debería de manejar desde la mayoría en las cámaras que se tiene. En este momento, Federales, muchos de ¿no? los estados, pues claro, si no se da la propuesta desde ahí, nunca va a suceder. Y ahorita que los estados, por ejemplo, aquí en el estado de Sonora tenemos mayoría, creo que sería una muy buena propuesta. La voy a poner ahí en las notas para dársela a algunos de nuestros amigos, los diputados morenistas, para que la lleven a propuesta, ¿no? Una iniciativa que nos pueda ayudar para que los gobiernos, cuando vengan malos gobiernos, que siempre hay, desde que tengamos la facultad, los ciudadanos, de poder decir, premiar o castigar, que es siempre para un lado o para otro, ¿no? Porque sin duda Yo los creo que gobiernos perdón, adelante, adelante. sí, es básicamente eso. En los estados, aquí en Sonora no la tenemos tampoco. Yo creo que es un punto muy importante que toca José, que tiene que ver con el combate a la corrupción, porque ¿cómo hacemos si realmente nosotros queremos tener un genuino combate a la corrupción? Tenemos que tener herramientas. Cuando yo fui diputada federal de Morena, te cuento, les cuento, amigos, por si no lo recuerdan, que ya se hizo esta iniciativa y se aprobó en la Cámara de Diputados la revocación del mandato para el Poder Ejecutivo. Y sin embargo, solo aplica hoy para el caso de la presidencia de México, porque tiene que ser esta propuesta ratificada por las diferentes cámaras locales, ¿no? Entonces, lo que ha pasado, ya lo mencionaba un poco José, y ocurre, entiendo, en todos los estados de la República Mexicana, ya lo iremos viendo a detalle como tú lo comentas, que a nivel del Poder Ejecutivo no hay posibilidades de ejercer la revocación de mandato en ningún estado de la República, hasta donde yo sé, me puedo equivocar, alguien nos podrá eh, dar mejor razón, pero hasta donde yo sé no se ha ejercido la propuesta de la revocación de mandato que dejó Andrés Manuel como un ejemplo para el caso de la presidencia nacional, y entonces pues hay problemas y la gente no puede, ¿no?, acudir a esta figura, pues que también sería un poco un acicate, ¿no?, a quien está gobernando en la presidencia municipal o en una gobernatura, porque sabría que si no lo hacen bien, el propio pueblo puede organizarse, ¿no?, y quitar a ese mandatario. Yo creo que en este primer tema que estamos tocando, que es el del combate a la corrupción, como uno de las propuestas fundamentales de nuestro movimiento, Ubaldo, José, hay importantes herramientas que la propia ciudadanía necesita tener para poder llevar a cabo pues este combate. Otra cosa que de la que yo quisiera hablar, aparte de la revocación, todo en materia de nuestro trabajo en cuanto al combate a la corrupción, ¿no? Otra cosa que me parece importante informarle al público, Ubaldo, lo comentábamos hace un rato, es que nosotros también fungimos o venimos de la idea de la consolidación de un observatorio ciudadano. Creemos, Claro. ¿no? Este movimiento nacional tiene inmerso entre sus muchos participantes a gente profesional en el área de la observación, ¿no? Hay nuestro compañero Ulises de allá de Hidalgo, que ha tenido por tiempo un observatorio ciudadano, etcétera, que estamos en la lógica de que si los ciudadanos no actuamos, no podemos nada más estar en el café, aquí en la quejumbre, ¿no? De que, ay, es que este funcionario es tal, o a qué no sirve, o qué mal hizo fulano, ya sé que el mengano es hermano de no sé quién y se llevó 3 casas y se robó el dinero del pueblo. Sí, pero si no convertimos esto, ¿no? Digamos, observaciones y quejas que tenemos de los funcionarios públicos, representantes populares, si no los convertimos en hechos, denuncias, reales acciones, muy difícilmente vamos a pasar de lo que ha habido siempre en este país, ¿no? Que es un prianato lleno de corrupción, fue un prianato lleno de corrupción que finalmente, pues no se le pudo prácticamente castigar ni denunciar a nadie por razones diversas. Pero Claro. si siguiéramos en esa línea, ¿no? Si esto es una cuarta transformación
y no somos capaces de tener las instancias anticorrupción lo suficientemente fortalecidas, actuantes, eficaces para el combate a la corrupción, pues estamos de alguna manera también en el peligro de que sigamos en la misma lógica de toda la vida, ¿no? Un sistema que aparentemente quiere combatir un régimen, que aparentemente quiere combatir la corrupción, pero que en sus entrañas no tiene ni una denuncia seria o muy poquitas, ¿no? Y la gente sigue sin poder ver como resultados realmente claros respecto a este combate. No sé, José, usted qué, cómo nos puede platicar de Coahuila, pero que conoce además de historia nacional, ¿cómo ve hoy en este tema de la cuarta transformación y de la construcción del segundo piso el tema del combate a la corrupción, don José? Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, pues precisamente pues, es un cáncer que tiene raíces muy profundas y que no es nada más del PRI y el PAN, sino es también lo ejercen personajes del movimiento, ¿verdad? Y yo no más que se me interrumpió, pero para allá iba. Es decir, pues es un acto de corrupción. Tú dices, bueno, pues es que aquí en Coahuila no es mayoría morena, no, pero por lo menos debían de cumplir con el deber de plantearlo y dar la pelea, dar el debate, ¿verdad? Porque en otros estados, pues ya la mayoría lo ratificó, ¿verdad? La mayoría. Bueno, entonces, y para acabarla de amolar y perjudicar la imagen de Morena, un diputado, Alberto Hurtado de Morena, que no tiene más mérito que haber sido el secretario del ingeniero Guadiana Tijerina, que fue candidato a gobernador en el 2023, acaba de invitar a uno de los personajes más corruptos del preanato. Fue alcalde de Monclova por el PAN en el periodo antepasado y, y ahora es diputado por el PRI en el Congreso local. Y lo acaba de invitar Alberto Hurtado de Morena, que se pase a la bancada de Morena. Y tiene tantos actos de corrupción, ha hecho tanto dinero, está construyendo gasolineras, ha hecho mucho negocio y tiene que ver también con los cárteles inmobiliarios. Entonces, ¿cómo es posible que esa gente le pueda dar continuidad a la transformación, a la cuarta transformación? ¿Cómo van a actuar con propósitos transformadores, como lo plantea el movimiento de la 4T o Morena? Entonces, ese es parte de lo que yo quería comentar. Hay muchas cosas que tengo que decir de distintos municipios, pero de manera general me preocupa que ya van 2 legislaturas locales donde los diputados de Morena es como si fueran parte de los grupos parlamentarios del PRI. Entonces, pues ahí es muy delicado esa situación y por eso tenemos que hacer un buen documento, hacer el podcast, pero también informarle a la presidenta de la República, ¿verdad? Informarle a la doctora Claudia Sheinbaum y a la dirigencia nacional, que lo saben, ¿verdad? La dirigencia nacional, pero pues son aquiescencias, ¿verdad? De ellos, se aceptan, aprueban, porque no hay, por los dirigentes nacionales no se ve, por lo menos la presidenta ya les mandó al día del Consejo el 5 de mayo, pues una carta donde cuestiona el pragmatismo en exceso, cuestiona una serie de prácticas, el nepotismo, el clientelismo, todas esas prácticas. Entonces, pues ya quedó ahí. Entendemos la situación internacional, sí, la cuestión geopolítica. No queremos que nos digan luego que ahorita en un momento de unidad nacional estamos interfiriendo, no, al contrario. Al gobierno de la República se le fortalece siendo congruentes con los principios de Morena, porque dejar entrar a tanto chapulín que antes fueron colaboradores del Imperio del Norte, de la derecha, y ahora tenerlos en nuestro partido, pues eso debilita la posición nacionalista y patriótica y antiimperialista de Morena. Y una forma de fortalecer al movimiento y a Morena, pues es teniendo gente que esté defendiendo los principios. Si no, va a pasar lo que le pasó al PRD. Entonces yo De hecho, nomás...
Perdón, de ¿Mande? hecho yo creo que parte de la esencia de este movimiento, José, justo Eh, es que en esa disputa por el poder no siga habiendo tanta presencia de estas personas que no porque provengan del prianato, ¿no, no, José? no, No no, solo por eso, sino porque cualquiera tiene derecho, ¿no? De haberse equivocado, de haber participado en el PRI o el PAN y hoy decir, bueno, pues yo quiero tener una otra oportunidad, no sé, pero el problema es que gente que no ha reivindicado actos de corrupción, que sigue, de hecho, acusada, incluso de manera formal, ¿no? Por haber tenido y cometido serias faltas en el pasado en otros partidos, hoy forma parte de este movimiento, pero además no solamente son militantes, ¿no, José? Son gente que entra y de inmediato se convierte en diputado federal, local, el es- presidente municipal, el director de Conagua, digo, de las aguas locales, municipales, el representante de los recursos del pueblo, en fin, como que uno dice, bueno, ¿dónde, en dónde quedó, ¿no? El tema de como lo incluso lo dicen los estatutos, usted mismo me lo comentaba, en donde a Morena pueden ser afiliados cualquiera, menos quienes tengan los antecedentes demostrables de corrupción, etcétera. Me parece a mí que estamos en un momento de la vida pública en donde los ciudadanos tenemos que tener un cuidado muy puntual y contribuir a que la presidenta, ¿no? Tenga toda esta información, porque bueno, no es esperable que una presidenta que está tan ocupada en lo que está hoy Claudia Sheinbaum, que no la tiene nada fácil, a lo mejor tenga toda la información de cada ciudadano, pero o de cada funcionario, ¿no? Son miles de funcionarios, son miles de representaciones, pero justo esta organización, José, pues tendríamos que ser capaces de poderle proporcionar y acercar, ¿no? Todas estas pruebas que se tienen como ciudadanos de que hay gente en el propio partido, en la propia gobernanza morenista, que no está honrando los preceptos fundamentales del movimiento. Bueno, mire, yo quiero dejar claro que cuando me refiero a priistas y panistas, no estoy diciendo que se excluya. Hay gente que viene del pueblo, de los trabajadores, clases medias y que no tienen ningún antecedente. El artículo 3 pues habla muy claro de la afiliación será libre, individual, pero habrá exclusión de quienes se prueben actos de corrupción, que tengan antecedentes de corrupción, de violación de derechos humanos y sociales o actividades delictivas. Aquí hay muchos elementos que tienen los antecedentes, a eso me refiero. Desde luego que está claro, la mayoría, casi un siglo gobernó el PRI, pues hay casi todo el mundo fue antes del PRI, menos yo. No se No, crea. pero el mismo Andrés Manuel, nuestro mismo Sí, presidente, sí, por ¿no? eso, y tenemos muy claro, incluso algunas gentes que son del PRI, pero que mantienen por lo menos la postura ideológica del nacionalismo revolucionario, ¿verdad? Algo y que mantienen posturas progresistas, ¿verdad? A eso me refiero, pero otros vienen con el mismo chip, vienen con pues con esa visión, esa de usos y costumbres del PRI, lo quieren aplicar acá, ¿verdad? La compra de votos, la voluntad, el clientelismo, todo eso pues lo estamos viendo en algunos personajes que participaron tanto en la elección interna y que acarrearon gente para los consejeros distritales del 2022, como también en las elecciones de candidatos a puestos de elección popular. Así Entonces, a es. eso me refiero. Pero sí sería bueno, pues, ir destacando en cada estado, pues, lo que consideramos que pervierten, tergiversan el movimiento, que nada tienen que ver con los postulados del movimiento y hacerlo saber a la presidenta. Ojalá ya un día tengamos la oportunidad de platicar con la presidenta de la República. Hay que ser tercos, teraces, de buscar un acercamiento con ella, ¿verdad? O en principio por lo menos con alguien cercano a ella o algún funcionario que escuche, ¿verdad? Porque tenemos derecho a ser escuchados. Y por la dirigencia del partido, pues también buscar
qué los preocupa y qué nos ocupa, porque nos estamos ocupando de un problema muy serio. Yo Ubaldo, quisiera, sobre el tema que estamos un oh, poquito comentando ok, alrededor sí. de lo que sería el segundo punto del movimiento, que es también la disputa por el poder, la posibilidad como morenistas, como fundadores, como simpatizantes, de participar también en la acción política, tanto como representantes populares, como funcionarios en algún momento, y que estamos viendo, ¿no? Que a veces se toma la decisión de ciertos personajes que no necesariamente honran o responden incluso los propios preceptos de la fundación de nuestro partido, Ubaldo. Sí, Gela, mira, quisiera nomás hacer una acotación con respecto al tema que platicábamos hace rato. Es decir, a nivel federal existen leyes que se han ya pues aprobado. Por ejemplo, el caso de la revocación de mandato que comentábamos. Yo nada más quiero, no, para no dejar ese tema en corto aquí en el tema. A nivel estatal, ya cuando nos venimos al nivel local, son leyes que se tienen que procurar que nuestros diputados federales atiendan, es decir, no van a bajar en automático. Nosotros los ciudadanos tenemos que pedir que esas leyes bajen a nivel local. Entonces, la revocación de mandato la tendremos que pedir cada quien en nuestros estados y decir, oigan, mi diputado federal, usted que me representa en el Congreso Federal, le propongo que haga esta propuesta ya en la Cámara para que eso baje a nivel local. Y pues a todos los niveles debería de existir. Creo que es un buen ejemplo el que dejó nuestro expresidente y que sin duda muchos de nuestros diputados tendrán la intención de sí hacerlo y hay que apoyarlos para que esas propuestas pasen y bajen a nivel local. Nada más quería cerrar con eso sobre ese tema. Y sobre lo otro, Gela, pues comentar que sin duda que estamos aquí los ciudadanos para hacer propuestas. Como ciudadanos podemos proponer y sí nos gustaría mucho que pues obviamente la dirección local en los estados, en el caso del partido, pues nos escuche y tenga esa capacidad de escuchar y de analizar las propuestas, que no necesariamente, como dicen muchos, tirar la piedra y esconder la mano, sino que decir con mucha claridad, miren, aquí estamos nosotros, hemos hecho un trabajo para que la presidenta llegue, pero también queremos que se nos tome en cuenta en los siguientes procesos y por qué no decirlo en la participación política. Es decir, sabemos a nivel de lo que hemos caminado, Gela, y lo estarás de acuerdo conmigo, nos hemos encontrado con mucha gente con muchísima capacidad, que creo que sería un ejercicio muy saludable que se abrieran las puertas y las convocatorias a nivel público, de decir, a ver, necesitamos un diputado que represente el tema de pueblos originarios, ejemplo. Y a eso iba un poquito con el tema de los temas federales, pues, ¿no? No porque se autorice un proyecto o una iniciativa a nivel federal, va a bajar a nivel local. Ejemplo, el tema de los pueblos originarios en Sonora, ahorita el presidente trajo mucho de ese tema aquí y lo hizo de manera personal. Pero eso no significa que en los congresos locales no se deba de legislar para que bajen propuestas legislativas y que se trabaje en ese sentido en función de la constitución de cada uno de los estados. Doy otro ejemplo, que el tema de los migrantes, que tú sabes que yo lo he comentado por mucho tiempo. También aquí a nivel federal existe un plan, pero a nivel local no existe y se está buscando que a nivel local también, en Sonora como en otros estados, se lleven a cabo esas legislaciones. Entonces yo creo que, a ver, capacidad, creo que hay más que la necesaria y propondríamos, a lo mejor podemos proponer algún ejercicio en ese sentido, de que le mandemos a las coordinaciones estatales, pues una lista de los coordinadores de nosotros o los amigos de nosotros con sus currículums, con información fidedigna que diga, mira, aquí estoy yo, te puedo ayudar en tal tema o en tal tema, porque a nivel local, pues podemos haber muchas personas con capacidades diversas y entonces que el partido sepa que aquí estamos, que somos militantes, que somos simpatizantes, que hemos caminado en este movimiento desde mucho tiempo y que no nos dejen por fuera, que puedan tenernos ahí como una posibilidad para poder competir, compartir los trabajos que vienen hacia el frente, porque esto apenas vamos comenzando, en el 18 comenzamos siendo gobierno, que no se nos olvide que tenemos que seguir caminando este proyecto por mucho tiempo y como dicen a veces Gerardo que lo dice bien, ¿no? Que se sienten los de la oposición porque les va a llevar muchos años volver si es que regresan. Entonces, yo solicitaría que los partidos locales, pues igual
nos tengan en consideración, no nada más en Sonora, sino en Veracruz, en Tamaulipas, en Zacatecas, en todos y cada uno de los estados, que sepan que hay compañeros con muchas capacidades. Y pues ahora sí que las pruebas, remitirnos, ¿no? No, porque además, claro, porque además hay un tema que es muy grave, Ubaldo, José, hace poco estaba yo escuchando en la mañanera, ¿no? Se abrió no una convocatoria abierta, pero sí a personas que quisieran participar, además de los que son parte del Servicio Exterior Mexicano. Fueron alrededor de 200 personas de una lista que preguntamos de personas que tuvieran sensibilidad social y que estuvieran dispuestos a generar pues esta nueva atención a nuestros connacionales que están en Estados Unidos. Y de ahí Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un comité de selección que tuvo que ver con una serie de puntos, por ejemplo, si hablaban inglés o no, y también pues de la experiencia en el trabajo que habían tenido y si conocían qué hacían los consulados. Entonces hizo una selección y a partir de ahí se envió esta lista que si ustedes ven pues sí es plural, hay de distintos, no solamente son de Morena, por decirlo así, de distintos lugares que tenían interés en ser cónsules. Entonces a partir de ahí se hizo esta lista y me reuní con ellos, les dije qué queremos de los cónsules, que es sobre todo cercanía y atención a los paisanos y paisanas que están en Estados Unidos. Todos estuvieron de acuerdo, se les han dado una serie de cursos de formación, capacitación y van a seguir en este proceso. Que hubo un comité de selección, según explicó nuestra querida presidenta, para la definición, por ejemplo, de los cónsules que van a Estados Unidos, ¿no? Y yo escuchaba en esa mañanera que el comité de selección de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues se fijó en perfiles como el del señor Iriarte, un golden boy allá de los tiempos de Peña Nieto, ¿no? Que fue presidente justo del PRI aquí en el Estado de México, pero que además Paco Cruz, un periodista bastante conocido por nuestra audiencia, seguramente escuchó una plática en donde él comentaba que en su libro, uno de los libros, él ha escrito y publicado muchos libros, en el que publicó en el 2008, él narra, ¿no? Una escena en donde este ciudadano estuvo involucrado ahí en un asunto de una muerte de alguien, o que él haya matado, pero por ahí se murió y estaban todos, no sé qué. Bueno, todas esas antecedentes que no necesariamente tendrían que ser conocidos otra vez por la propia presidenta, por ejemplo, pues es un libro que tiene tiempo de haberse hecho, son investigaciones que no toda la gente tiene que tener acceso a ellas, pero que de alguna manera pues desvirtúan, ¿no? Los procesos en donde nosotros queremos a un gobierno que sea bien representado al exterior, sobre todo en momentos tan coyunturales como los que ahora estamos enfrentando, y de pronto resulte que otro, ¿no? El ex gobernador de Tlaxcala, que según los tlaxcaltecas que me han hablado están muy enojados porque ese gobernador del PRI de Tlaxcala no se le ven mayores atributos, no cuando fue gobernador de Tlaxcala, y hoy es nombrado como el cónsul para ir a San Francisco y el otro cónsul para ir a Boston, ¿no? Y de pronto uno piensa, bueno, argumentaba la presidenta, pues es que ellos saben inglés y tienen el perfil y no sé qué. Yo pensé, bueno, pero porque seguramente no tienen acceso a nuestros 10,000 expedientes, que ahora permíteme decirlo, ¿no? Este movimiento, una de las cosas que nos estamos proponiendo justo es tener, consolidar los expedientes que están por millones, porque hay millones de morenistas preparados, pero por lo pronto les podemos poner en la mano a los primeros 10,000 expedientes que la gente está entregando ahora, ¿no? Y que se están movilizando aquí como formatos en el movimiento, para que sepan que aquí hay muchos que hablan inglés y que son políglotas y que son doctores, doble doctores, maestrías, experiencia académica de todo tipo, ¿no? No estamos, yo tengo un poco de molestia, como tú sabes, con alguien como, por ejemplo, Rafael Barajas, el Fisgón, que repetidamente
decía, ¿no? Justificando la presencia a veces hasta de gente como Sergio Mayer y eso, fue capaz en algún momento, junto con Pedro Miguel y otros, de comentar que aquí lo que pasaba es que en Morena no había gente preparada para tener las funciones propias de la gobernanza o de la representación popular. Eso es terrible de afirmar, porque no es cierto, ¿no? Porque si tú me dijeras, oye, aquí tenemos 10,000 expedientes y ninguno cuadra para poder ser cónsul en Norteamérica, ¿no? Porque nadie sabe inglés, bueno, te la compro, pero eso ellos no lo tienen. Nosotros sí sabemos que aquí hay gente súper preparada. Entonces, parte de lo que ha motivado la existencia de este movimiento, creo yo, Ubaldo, pues tiene que ver justo con que de pronto la dirigencia en el propio Instituto de Formación Política y otras instancias del morenato y del gobierno a veces, pues no han tenido, pienso yo, la posibilidad, la cercanía, el tiempo, ve tú a saber qué es lo que ha hecho, que las bases hoy estemos tan sorprendidas, para decirlo menos, con el hecho de que al menos la mitad de los funcionarios en los municipios y en los gobiernos de los estados, queridos amigos, están en manos de gente que proviene del PRI o del PAN, si no es que más del 50%. Ahora, ¿qué eso ocurre en Coahuila? Porque tienen un gobernador priista, o que ocurra en Chihuahua, donde está la señora del PAN, o en Querétaro, o no sé, Aguascalientes, pues tú puedes decir, bueno, ¿no? Está ahí, esos gobiernos tienen a los funcionarios del PAN o del PRI respectivamente, porque son los que han trabajado ahí, pero cuando tú te acercas al Estado de México, por ejemplo, ¿no? Al gobierno del Estado de México, y empiezas a ver que casi todos los funcionarios que están, yo te puedo hablar aquí de mi municipio, en Naucalpan, tenemos a un morenista en el gobierno, al presidente municipal de nombre Isaac Montoya, pero le empiezas a esculcar a la tesorera, contralora, secretaria de tal, y el 50% o 60% de las direcciones de las secretarías del municipio, Ubaldo, son gente que ya estuvo en el gobierno, en los gobiernos del PRI y del PAN, los mismos. Entonces, y le esculcas tantito al Estado de México, ¿no? Y a lo mejor no en las secretarías, pero en las subsecretarías y para abajo, ¿no? Tienes todos los nombres, son de los antiguos funcionarios del Prianato, pero te vas a Guerrero o a Oaxaca o a Yucatán, en donde aunque haya un panista de antes, hoy morenista gobernando, tiene a todo su gente ahí en el gobierno, a la mayoría de gente que no es de Morena. Y entonces uno dice, bueno, si nosotros hicimos y construimos esta transformación, también tenemos derecho de formar parte de los gobiernos de la transformación, porque entonces resulta que al rato tu jefe es el priista con el que tú combatiste. Bueno, cuéntame a mí ese chiste, que yo fui diputada del Distrito 24 y combatí digamos, mientras fui ciudadana sin ser diputada, los problemas que teníamos con el panista en turno, José Luis Durán Reveles, y ahora es el diputado de Morena, en el distrito de donde yo fui diputada, ¿no? Cuando yo me salía a la calle a decir que el mal gobernante, que estaban robando el dinero y que el gobierno del PAN, que él encabezaba, porque él fue presidente municipal de Naucalpan 2 veces, del PAN, ¿no? Y ahora es nuestro diputado de Morena por el Distrito 24. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí son una afrenta, han sido una afrenta muy grande para el Morena, que tú dijeras, bueno, nada más ocurre en Naucalpan, porque ahí, no, te vas a cualquier municipio de Hidalgo o de Durán, de acá Puebla, o a donde vayas, ¿no? Tienes este escenario. Se te ve un poco borroso, Ubaldo. No sé si tienes ahí claridad sobre cómo se ve tu pantalla o es la mía, pero yo pienso que necesitamos parar esto de alguna manera y movilizar a la sociedad para que también vayamos demostrando que hay fuerza y capacidad para disputar no solo la representación popular, sino también los espacios de la función pública. No sé qué les parece a ustedes esto.
Sí, yo te quiero comentar, Gela, que creo que es algo, un caso, bueno, lo hemos platicado en muchos casos, hemos estado ya en Ciudad de México, nos hemos reunido con gente de los estados y la mayoría comentan muy parecido el tema. Es decir, yo pienso que es una transición, pero que ha tardado mucho. En el 24, bueno, en el 18 se ocupaba algo parecido, bien, porque teníamos que llegar, se entiende. Pero ya en Queda el claro, ¿no? 24 Era claro que teníamos que aceptar era todo esto, necesario. exacto. Pero bueno, ya en el 24 no era necesario. Entonces, el porcentaje sigue estando demasiado alto. Bueno, aquí en el estado de Sonora tenemos 25 de los 32 diputados y solo uno es de Morena. Entonces, bueno, ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque yo entiendo la apertura de los gobiernos para tratar de ser inclusivos, pero no necesitábamos ya tener esa apertura tan grande o pensar que no tenemos dentro de los morenistas, como bien lo dijiste tú, gente capacitada para poder competir por una diputación local o una diputación federal. Sin duda que hay el doble y el triple de capacidad con la gente que ya estuvo en otros sexenios en la administración pública. Y a mí lo que me da un termómetro, Gela, que me ha servido mucho es quien ya viene de otra administración, generalmente trae experiencia. Sí, dicen, trae mucha experiencia, pero para mí esa experiencia pues no es tan buena que pudiéramos utilizarla. Yo preferiría que llegaran perfiles frescos con propuestas claras y con una intención que es muchas veces muy importante, la intención de trabajar para ese proyecto, pero además con las capacidades que muchos de los compañeros y compañeras que han andado en esto, Gela, pues tenemos muchas capacidades, hombre, es de sobra. Entonces yo digo que sí es un caso a nivel nacional, no es único, no somos únicos ni Sonora, ni la Ciudad de México, ni Veracruz, ni ninguno de los estados es único. Todos tenemos que trabajar justamente por eso, para tratar de que Morena en los estados podamos proponerle un poco más las propuestas hacia esas candidaturas. En este caso, en Sonora tenemos en el 27, tenemos elecciones intermedias, entonces va a ser muy importante que logremos trabajar hacia dentro del movimiento y plantear pues que las candidaturas se elijan de manera ciudadana, y que pues nos permitan ofrecer, ¿no? A las personas que nosotros conocemos y que creemos en ellos por sus convicciones que han demostrado a lo largo de este caminar que ha sido el proyecto de la Cuarta Transformación. No sé, don José, cómo le vaya por allá. Ese es lo que yo quería preguntarle un poco a José, ¿cómo ve este asunto, José, relacionado con el tema de que los morenistas, los fundadores, los simpatizantes obradoristas que tienen o han mostrado algún interés por participar políticamente o como funcionarios en los gobiernos, etcétera, no han tenido necesariamente esta oportunidad y sí la han tenido estos personajes del PRI, del PAN, que no necesariamente han honrado con sus acciones los preceptos básicos de no mentir, no robar y no traicionar, querido José, ¿qué nos cuenta allá? Bueno, efectivamente, pues desde que Morena empezó a participar ya con el registro en las elecciones locales también, pues los municipios que se han ganado, por ejemplo, se ganaron 9 municipios cuando estábamos en la presidencia de Morena. Y ahora el 2024 pues se redujo a 4 o 5 municipios. Y lo curioso es que se votó la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de la candidata a la presidencia de la República, sacó 853,000 votos. O sea, y se ganaron 5 de 8 diputaciones y las senadurías de mayoría. Eh, pero Ganó todo, Morena ganó mucho. ¿Mandé? Morena Sí, ganó mucho entonces allá. a nivel federal, pero a nivel municipal, pues se ganaron 4 o 5 municipios, ¿verdad? De 38. Sí. Entonces, es el comportamiento tan raro. Incluso oíamos rumores de que mucha gente decía, pues a nosotros nos dijeron que votáramos por los candidatos del PRI, ¿verdad? A nivel municipal. Y ahí para allá, a nivel federal, voten por quien quiera, ¿verdad? Que entonces como que la gente, o sea, a nivel de municipal, pues fueron menos la votación que se sacó en comparación con
las elecciones con candidatos federales como diputados federales, senadores y la presidencia de la República, porque se repartió mucho dinero. Entonces, como que hacen a la gente, aún a los simpatizantes de la 4T, decir, pues lo que importa es lo federal, y aquí a municipal, pues agarrar los 200 o los 500 pesos que les dieron, ¿verdad? Para votar. Se vio la diferencia, luego. Entonces, y en general, pues la mayor parte de los funcionarios públicos a nivel municipal, pues han sido gente que no, es decir, se designan por dedazo, por Mario Delgado y el delegado que estaba aquí, pero eran la mayor parte gente del PRI, no había nadie de Morena. Incluso hubo un priista en Piedras Negras que se lanzó habiendo sido 2 o 3 veces alcalde por el PRI y luego después por Morena, y luego ganó en Morena y luego se quiso reelegir y perdió y regresó al PRI para acompañar al gobernador Riquelme en la Secretaría de Economía. Entonces, y la mayor parte de los funcionarios, de los candidatos alcaldes y regidores, pues los imponía Guadiana Tijerín, que fue candidato a gobernador. Entonces, no hay aún siendo pocos, no hay una postura firme del alcance de lo que significa ser representante popular de Morena. ¿Cuáles son los objetivos? Si no robar, no traicionar, y estar en contra de todo lo que perjudique al pueblo. En Piedras Negras, pues una parte de los regidores apoya a favor de lo que diga el alcalde y otros no están de acuerdo y les reclaman que hay que cumplir con el decálogo que conocemos, ¿verdad? A los que votan a favor de las propuestas de un alcalde que fue priista, líder de la CTM regional y que está gobernando como si fuera estuviera en el PRI, y a los regidores que son de Morena y que lo apoyan, se les reclama deben de estar en contra de todo lo que perjudica al pueblo y se burlan del decálogo. Entonces, la situación está en qué tipo de personajes, cuál es la calidad del militante que se propone, ¿verdad? No tienen el alcance, la convicción de lo que significa el proyecto de nación, ni se ponen en esa tesitura para poder de estar defendiendo, aunque sea minoría, los postulados y las propuestas de Morena y de la gente. Entonces estamos en esa situación. Al respecto también yo quería comentar, ¿verdad?, en cuanto a como movimiento, que no va a faltar quien nos diga que son, porque del artículo 3 se habla ahí de el rechazo a que haya grupos corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido. Pero nosotros no somos un grupo de interés, somos una corriente de pensamiento que está coordinándose pues para defender los postulados de Morena, no un grupo de interés económico o un grupo que está pugnando, pero por defender intereses de un sector y no asumir y no poner a la práctica pues los principios de Morena. Entonces sí tenemos que defender que somos una corriente de pensamiento coordinada, que nos organizamos para vigilar y para luchar porque Morena enderece el rumbo, porque va por muy mal camino. Así es, así es. Y bueno, yo creo que con este comentario, Ubaldo, si estás de acuerdo, pasamos al tercer objetivo del movimiento, ¿no? Ya dijimos que un primer objetivo, entonces, es el combate real, consistente, profundo a la corrupción, y en ese sentido, hasta Pablo Gómez el otro día de la UIF decía, se necesita un movimiento, ahí en una entrevista con los periodistas, decía, se necesita un movimiento social que ayude, porque la corrupción está muy profunda y está muy grave, ¿no? O sea, ellos mismos reconocen la necesidad de la sociedad movilizada para poder combatir la corrupción. Claro. Y la otra parte, el segundo tema, Ubaldo, que es el que estamos ahorita tocando y que tiene que ver con cómo está funcionando este movimiento, que es una disputa por méritos, ¿no? Por los méritos, no solamente ser morenista, sino de ser un morenista con experiencia, con capacidad, con lealtad,
con convicción, con experiencia de no haber robado, etcétera, ¿no? Y de además de tener la preparación suficiente, como también a través de este movimiento tenemos el interés de que no solamente gente de la antigua casta gobernante se esté otra vez formando parte, ¿no? de la gobernanza de Morena actualmente, sino que sean los propios morenistas los que fueran o estuvieran tomados en cuenta, y para ello estamos haciendo esta reunión de currículums, este trabajo de detección de corrupción a través de las gentes de nuestro observatorio ciudadano, ¿no? Y todo este trabajo. El tercer punto del movimiento que me aparece a mí muy importante y que quisiera que comentáramos en esta pequeña primera reunión para darle a conocer a la gente y a nuestras bases y a la gente que está interesada en participar en este movimiento, querido Ubaldo, el asunto que tiene que ver con las agendas locales. Porque si bien es cierto que el combate a la corrupción es una preocupación de todo el mundo y todos los que estamos aquí, estamos muy preocupados por eso, también es cierto que las agendas, que las movilizaciones locales, justo por este tema de corrupción o de que quedó de representante a alguien que ni es de Morena o que no le importa o que fue parte del problema anterior y no de la solución, hay muchos temas, por ejemplo, relacionados con el agua, con la seguridad, con la salud o la manera en cómo se está proveyendo el tema de la salud, etcétera, en que la gente está bien preocupada, ¿no? Tú oyes a nuestros representantes enlaces en Veracruz hablar, por ejemplo, de cómo está funcionando el sistema hospitalario y de salud pública y te vas de espaldas, ¿no? La cosa está terrible, pero si vas a Quintana Roo, dices, hombre, ¿cómo crees? Pero si te vas a Sonora ya nos dirás, ¿no? Entonces, las agendas locales de problemas locales, no se diga el asunto del agua, que está que arde en toda la República Mexicana, etcétera, el saqueo monumental de recursos de todo, el asunto de las mineras, el tema del litio que acaban ahora de comentar que parece que está mucho más grave según un periodista que acaba de prestar un libro sobre el asunto, ¿no? Que eso de la nacionalización del litio en términos reales todavía no está tan claro, y etcétera. Y como estas agendas de preocupaciones locales que no están tampoco hasta cierto punto vistos todavía por la autoridad local, y de pronto la propia autoridad municipal o estatal está medio rebasada, ¿no? Porque están arreglando los problemas heredados de las malas administraciones anteriores y andan ahí tapando hoyos y que no se, que las presas no se aquí se acaba lamentablemente, Naucalpan ahora mismo, ¿no? Una lluvia que no ha parado en todo el día e hizo que una presa en una colonia proletaria se desbordara y pues la gente está ahí bien apanicada y está el presidente municipal haciendo lo que puede. Entonces a veces no les ha dado tiempo de observar los problemas graves, el asunto de las inmobiliarias, ¿no? Los cárteles inmobiliarios quieren apoderar de cualquier territorio, no nada más de Naucalpan o de Sonora, pero de a donde vean un pedacito, andan ahí, pero apañados, ¿no? A ver qué se logran adjudicar y todo eso. Entonces, estos problemas, estas agendas locales, Ubaldo, también son, don José, usted ahora cuando estuve yo en Coahuila, me presentaba a todos los compañeros allá de Altos Hornos de México, toda la movilización que hay en Coahuila al respecto de los trabajadores pidiendo sus indemnizaciones, etcétera. Y cómo las agendas locales también, Ubaldo, José, tienen que formar parte de un movimiento en defensa de la cuarta transformación, porque nosotros, que somos no solamente fundadores, seguidores, constructores de esta cuarta transformación, sino ahora creemos que también tenemos que ser quienes defendamos ante cualquier autoridad de acá o de allá que no esté respondiendo a las expectativas de los ciudadanos, de las agendas y preocupaciones de los ciudadanos. También este movimiento pues quiere atraer e informar a la gente que también estamos en estas lógicas, digamos, de trabajo local, para decirlo de alguna manera, agendas locales, de preocupaciones locales, querido Ubaldo.
Claro que sí, Gela. Mire, yo quisiera darle la bienvenida a la compañera Lina, que está aquí y ya nos está acompañando hace ratito. Bienvenida, compañera, y pues sin duda que hemos avanzado un poco en los temas de coyuntura que estamos llevando a cabo. Y sí, en ese sentido, Gela, cuanto a la agenda local, pues creo que también es un tema que todos los estados, híjole, hay una variedad bien amplia. Sin embargo, hay muchas coincidencias. Hay muchas coincidencias en cada uno de los estados que lo hemos platicado también en las reuniones que hemos tenido a nivel nacional, un tema contundentemente que sucede en todos los estados o el problema más común que yo he detectado, pues es el tema del agua, ¿no? Creo que es uno de los temas que sin duda muchos de los estados estamos pasando pues por esa situación, ¿no? De agua, pero no nada más de falta de agua, Gela. También hay un tema que es lo que justamente queremos combatir, que es la corrupción, pues, ¿no? De Aquí robo, de mal uso, ¿no? sí, en la administración local, que es pues prianista, dice un tal Ulloa, pues por decir el nombre, porque no lo conozco al señor, dice lo que citan los periódicos, por supuesto, y no uno, todos los periódicos locales lo citan como el experto, el gurú del agua. Dice con toda tranquilidad, no, es que tenemos fugas por el 50% de agua. Entonces yo digo, si yo tengo un administrador que me haga perder el 50% de mi empresa, por lo mínimo lo corro y si es que no lo proceso y lo mando al bote, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tomar más seriedad en esto, no podemos tomarlo con tanta ligereza, como decir, no, es que es parte del problema tener fugas y creo que está mal analizado. Yo creo que hay otro tema ahí de corrupción que lo tenemos que tomar más de fondo. Ojalá que las administraciones locales, en este caso pues la de Sonora, tome en cuenta esos datos, ¿no? Y que no diga, es que sí, es el 50%, entonces echémosle más agua para que tiren otro 50%. Sería una forma muy deshonesta de querer atender el tema del agua. Creo cada uno de los estados habrá, se manejan cantidades millonarias, amiga Gela, con respecto al tema del agua. Entonces tendremos que analizar los ciudadanos que queremos que cambie esto de manera muy responsable, pues solicitar a nuestros diputados que nos hagan parte de esos proyectos, que no los manejen ellos con las administraciones o los administradores del agua, que aunque es un tema federal, los órganos son locales y es donde se pierde mucha del, del potente vital, del líquido vital que tenemos y que lo necesitamos. Las presas de Sonora, una de las presas, la que nos surte, tiene el 10% de agua. Sí, es un tema que en muchos estados estará. Entonces dependemos de lo que suceda en adelante, pero sí es una agenda local, los temas de seguridad, pues todos los temas en general, amiga, yo creo que hay mucho tema, mucho, como decimos luego, hay mucha tela de dónde cortar, pero creo que sería muy interesante que cada uno de los estados pues nos comente y estemos aquí para aportarle al tema, el ver qué propuestas se les ocurren a los ciudadanos de los otros estados. Y en ese sentido, pues te digo, yo lo dejaría ahí para ver si nuestra compañera Lina quiere comentar en respecto al tema de ella, que obviamente yo creo que con eso cerraríamos el tema, Gela, cerraríamos Sí, con ese yo tema. quería que en este programa, Ubaldo, ahora le doy la palabra a Lina, pero justo como para redondear que la intención del programa ha sido comunicarle a todos los ciudadanos que están hoy en las redes viendo por curiosidad a lo mejor este primer podcast de las voces del pueblo, informarles que tenemos un proyecto de movilización nacional en defensa de la cuarta transformación, pretendiendo ser el brazo izquierdo de la compañera Claudia Sheinbaum. Somos aquí fundadores, morenistas, simpatizantes, obradoristas, etcétera, que no queremos formar una oposición contra el gobierno, sino ayudar a que el gobierno sea realmente, cumpla de manera cabal con las promesas de trabajo que están propuestas desde el gobierno de López Obrador y ahora en la construcción del segundo piso. Y para ello, este movimiento se ha articulado en toda la República Mexicana con una dirección colectiva de enlaces, uno por cada estado. Aquí están presentes justo en nuestro enlace de Coahuila, que es José, tú como representante de Sonora y ahora Lina como uno de los enlaces en Tamaulipas, yo para el caso del Estado de México, y saber que esta dirección colectiva y este movimiento tiene cuatro aspectos que son los que básicamente nos movilizan. Uno, el combate a la corrupción. Dos,
la disputa, digamos, por tener también espacios en la gobernanza y la representación de Morena a escala nacional y local. Tres, las agendas nacionales. Y en cuarto y muy importante lugar, y nada más lo menciono para darle la palabra a Lina y que vayamos concluyendo ya pronto, es el asunto de la comunicación, querido amigo, porque me parece a mí que, como lo hemos comentado, que un movimiento y una ciudadanía que no está adecuadamente comunicada, que no tiene toda la información de las cosas, pues difícilmente puede tener una buena idea de lo que hay que hacer. Nina, te pregunto y te comento, más bien te pregunto, ya comenté lo relacionado con lo que es hoy el programa, pero en esta parte en que estamos un poquito concluyendo la participación de los estados, para el caso de Tamaulipas, Lina, nos gustaría que pudieras comentarnos cómo ves estos puntos de la corrupción y sobre todo de las agendas locales, que yo entiendo que es una de tus grandes preocupaciones. ¿Cómo nos puedes platicar para ti qué significa la existencia de este movimiento en tu estado y por qué crees que pueda ser funcional a la propia cuarta transformación y la construcción del segundo piso, querida Lina? Buenas, muchas gracias compañeros por la invitación. Fíjate que bien lo comentaste, son muchísimos puntos los que tenemos que analizar. Nos hemos quedado cortos porque no nos dan oportunidad muchas veces. Se concentra el micrófono colectivo en en los estados o en los lugares en donde hay más votación. Yo lo comprendo, por supuesto. ¿Por qué? Porque es a donde le ponen toda la carne al asador. Pero les voy a decir que por ese tipo de errores se perdió gran parte de México, recuerden, ¿sí? Se concentraba todos los poderes, se concentra en México, bueno, anterior DF, se concentra en el caso de nosotros, por ejemplo, yo como de Tamaulipas, nada más en Tamaulipas, sin ver los municipios que tiene Tamaulipas. Algo dijo muy interesante Ubaldo hace ratito, Ubaldo Castillo. Se olvidan los diputados, por ejemplo, aquí, los diputados locales, de pedirle a la ciudadanía, de decirle qué es lo que necesita tu ciudad, qué es lo que necesita. Nosotros podemos saber, como lo estaba comentando muy bien, el problema del agua, que es importantísimo, pero haz de cuenta que nosotros nos enteramos por boletines de algo que ya hicieron, pero cuando van y convocan, oye, vamos a estar en este lugar, la gente que tenga una problemática, pues aquí hay mucho problema con el agua de parte de la gente, de los agricultores, de la gente que trabaja el campo. Entonces, muchas veces los diputados votan, ¿quién les da permiso? ¿Quién les dijo que sí? ¿Quién les dio el, la oportunidad de que ellos, si ya son nuestra voz, pues entonces que nos escuchen, ¿no? Hay muchos problemas, Gela. Ahorita en un tiempo corto, enumerarlos difícil. El agua es de suma importancia, pues vital, obviamente. Entonces, nosotros necesitamos que los diputados, por ejemplo, locales de Tamaulipas, nos escuchen, que ponen sus redes sociales y todo y se la pasan tomando fotos. Ahorita estaba viendo algo que saca, por ejemplo, la alcaldesa de Nuevo Laredo, en donde se suman, no se suman, se trepan a un tren que no es de ellos, que es un tren ciudadano, que es el de estar sobre este hacen un festejo supuesto y se suben a las bicicletas y entonces la vida en rosa, bien a toda madre, cuando por favor han pedido a la comunidad de Nuevo Laredo que necesitan. Yo estaba platicando con un amigo, con Oscar, que lo conocen ustedes también, Oscar Pérez, en donde tienen años, tienen más de 5 gobernadores de Tamaulipas solicitando el permiso de tener, fíjate, es el único, me dice Oscar, es el único lugar, la única ciudad que no tiene taxis libres, esos de que los paras en la calle y todo eso, no tienen. Entonces le pidieron ciertas cosas para llenar a una serie de ciudadanos, entre ellos Oscar. Pero te estoy hablando del gobernador de allá, Tomás Yarrington, y luego vino de Cavazos Lerma, que Cavazos Lerma sigue ahorita
es senador, diputado federal, o sea, siguen en eso, ahí del PRI, están bien metidotes y luego aparte todavía, este, de veras no tienen otra gente para escoger. No estoy diciendo que haga bien o haga mal su trabajo, aquí yo no lo estoy calificando, lo que estoy diciendo es, tienen que mirar al sector de la población donde hay más líderes de opinión, en donde, como tú lo dijiste, Gela, han hecho trabajo excesivo, conocen en terreno todo lo que se necesita. Entonces, ahí están estos ciudadanos, tuvieron que ver con Cavazos Lerma y luego no les hizo caso y luego con Yarrington y luego con el otro, con Eugenio y luego con el otro y luego con el otro. O sea, ¿cómo es posible que tengan más de 15, 20, 30 años pidiendo unas mugrosas concesiones a las que tiene derecho el ciudadano? Y aparte que necesita el lugar, y entonces aquí ves a la alcaldesa paseándose en bicicleta, subiéndose a un movimiento que es ciudadano para poder hacer reflectores. ¿Y el pueblo cuándo? Así es, querida Lina. Pues compañeros, como invitaba a Ubaldo, si les parece bien, vamos como cerrando este primer programa. Lina, estamos dando con este primer podcast, pues la bienvenida a toda la gente que quiera participar con nosotros. Somos el Movimiento Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación. Tenemos representantes en todos los estados de la República. Tenemos un manifiesto del trabajo que queremos hacer, que básicamente se concentra en los 4 puntos que ahora hemos platicado. Esto de las agendas locales, muy importante que tú mencionas, un ejemplo para el caso de Tamaulipas, el asunto de la comunicación, ¿no? Que tú y todos como comunicadores también, que es parte de tu profesión, sabes y conoces de su importancia, y no se diga el tema del combate a la corrupción y por supuesto de la disputa por el poder, la gobernanza que también los morenistas y fundadores queremos tener, porque no se trata solo de tener a los prianistas en los mismos puestos porque ahí están, ¿no? Como ya lo mencionas un poco ahí de los gobernadores que siguen y siguen estando en Tamaulipas, de aquí y allá, sino que haya un recambio real y que se tome en cuenta que hay fundadores de verdadera, no solo cepa, como muchos compañeros que están en este movimiento, sino con experiencia, con academia, con profesión, con capacidades, con lealtad, con ganas de ayudar, ¿no? Que ahora los nuevos gobiernos, tanto locales, municipales, federal, tendrían que tomar en cuenta para lo que sigue. Ubaldo, ¿quieres tú o darle al querido José la palabra para hacer una conclusión, digamos, general, en donde pudiéramos a lo mejor ir cerrando con esta idea de la importancia que tiene para un país que está en construcción de una cuarta transformación, de un segundo piso, la cuarta transformación, un movimiento como este Movimiento Nacional en Defensa de nuestra transformación, querido Waldo? Sí, Gela, mira, bueno, para cerrar mi comentario al respecto, es invitar a la ciudadanía que se sume, que no nos quedemos en las gradas de espectadores. Mi invitación es muy particular, hay que sumarse al movimiento para que no nos quedemos con las críticas nada más, sino que también tengamos propuestas. Y para ese caso vamos a dejar las redes sociales aquí ahí abajito las vamos a dejar para que las anoten, nos manden mensajes, se sumen a los esfuerzos que estamos haciendo y dejar muy claro que nuestro movimiento, Gela, es un movimiento a favor de la cuarta transformación. Y siempre seremos proponentes en cuanto a a los cambios que decimos. No nada más vamos a criticar un cargo público que se le dé a alguien en lo particular, sino que también vamos a decir, mira, tengo estos 5 que pueden llenar también tus expectativas, quizá mejor que lo de a quien tienes. Es decir, no convertirnos nada más en la parte incómoda, no es el planteamiento, es más bien decir que siempre hay opciones y que nosotros les podemos dar algunas de ellas en ese sentido y que además pues cada uno de los estados proponga, ¿verdad? Sus casos en lo particular, nos los manden a las redes sociales, nos graben un videíto con la problemática y la propuesta que tienen y que en ese sentido vayamos haciendo de este movimiento algo como lo tenemos ya. Ya estamos en una coordinación nacional. Ahora hagamos que esto llegue y mande propuestas a ese movimiento
a ese brazo izquierdo de la presidenta que tanto batallamos para que llegara ahí, porque pasaron muchas cosas en el camino antes de que ella llegara. Entonces, esa sería mi propuesta, que los ciudadanos nos involucremos y se involucren. Pues en los estados que nos están escuchando, que tomen en cuenta y que se registren. Vamos a dejar aquí abajo, vamos a dejar las ligas de cada una de las redes sociales de este movimiento en pro de la cuarta transformación. Aunque hay que decir que están todas unificadas, mi querido Ubaldo, y que cualquiera que busque Voces del Pueblo, ¿no? 4T, 4AT, va a encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter, por lo pronto, van a encontrar la manera de llegar a nosotros, mandarnos un mensaje, mandarnos un WhatsApp al 55 22 99 6899 y formar inmediatamente parte de los chats y del trabajo de este movimiento que es por donde nos estamos organizando. Querido José, gracias, Ubaldo. Querido José, estamos en este primer podcast. Muchas gracias por acompañarnos desde Coahuila, su voz y su testimonio tan importante, porque usted es un líder histórico allá modesto de Coahuila que no nos dijo todo su gran trabajo social. No importa, sabemos y la gente sabrá a lo largo de las transmisiones quién es toda la gente que forma parte de este movimiento y en particular usted y muchos grandes personajes. Pero por ahora, José, ¿por qué no cerramos un poquito hablando de cómo invitaría usted a la gente a participar en este movimiento? ¿Por qué es importante tener un movimiento nacional en defensa de la cuarta transformación, querido José? Muy bien. Sí, miren, yo creo que es importantísimo. Siempre he pensado que tenemos que acompañar lo dicho con los hechos, que no nada más caigamos en reunionitis, sino que se saquen tareas, conclusiones para irnos a la acción. Y yo siempre he estado peleando por vincular al partido al movimiento social. Como el equipo del que pertenecemos aquí, pues está vinculado a sectores de los trabajadores, un movimiento obrero muy amplio y donde nos tienen en una buena estima porque los hemos, tan es así que estuvieron en la asamblea el día que la asamblea estatal, ¿verdad? Y el 1 de mayo, pues nos invitan a los compañeros y me nombraron también que yo fuera orador. Y de ahí hice un serio reclamo a la dirigencia nacional de Morena, que como partido no se ha manifestado pues en favor de los trabajadores de Altos Hornos, que ya van para 3 años que no se resuelve el problema, el finiquito, ni se les paga, ¿verdad? Y así estamos atendiendo problemas agrarios. Hay un problema muy grave también que tiene que ver con la delincuencia organizada, que están amenazando a algunos colonos en un rancho para amenazarlos para que se salgan. Precisamente voy a mandarle a Omar García Harfuch lo que está pasando, toda una narrativa, pues para que se tomen medidas, porque a la gente la están amenazando de muerte. Le matan los animalitos, los chivos, borregos, guajolotes, gallinas, como primer paso para que desalojen esa comunidad donde son colonos autorizados para estar ahí. Y así estamos en el movimiento social, y eso es lo que hace fuerte pues al movimiento. No nada más, y ser verdaderos tribunos populares, ser nutrinos de lo que ustedes dijeron, de lo que la gente quiere, dijo la compañera y el compañero Ubaldo, qué es lo que la gente piensa, ¿verdad? Y que nosotros le demos seguimiento a través de los canales, con la acción de ellos también, ¿verdad? No se trata de que ellos digan, tengo ese problema y a ver cómo te las arreglas, no. Ellos también participen en el movimiento, que hagan suyo un movimiento que es portavoz al interior de Morena, ya que pues los liderazgos que hemos tenido, o los dirigencias más que liderazgos, no se dedican más que a ver cómo se acomodan en las elecciones, pero no tienen siquiera el cuidado de estar apoyando a la gente para que tengan autoridad para ir a pedir el voto. Entonces, y va a ser muy importante si se hace la Asamblea Nacional en septiembre, en mediados de septiembre, porque hay que dejar muy claro a qué vamos y los planteamientos para darle seguimiento a este movimiento. Nosotros vamos aquí en Coahuila son 38 movimientos, 38 municipios, y ahí vamos representantes de 26 municipios, ¿verdad? De enlaces, y están operando, ¿verdad? Entonces,
la respuesta que se tuvo el día que estuviste, pues es resultado de algún trabajo, aunque sea modesto, pero muy, muy permanente que tenemos. Entonces, en la medida en que la gente nos vea participar y ser gestores y dar opiniones y recibir sus opiniones, este movimiento se va a fortalecer. Entonces, y necesitamos de todos, ¿verdad? Desde más humilde colono, agrario, campesino, o trabajador, o de sectores medios, profesionistas, de todos los sectores se necesitan, porque todos han acudido a nosotros, ¿verdad? Y entonces, el darle fuerza como organización, que tengan sus verdaderos enlaces y que todos seamos funcionales, que no nada más sean nominalmente enlaces, sino que les he dicho, son enlaces, pero hay que estar operando en su ámbito territorial, ¿verdad? Y dividirnos el trabajo. Entonces, y sacar adelante y sobre todo dar mucha información y sobre todo hemos estado platicando con algunos para que también nos manden su currículum, quiénes son, a qué se dedican y en su momento también poderlos promover, ¿verdad? Apoyarlos para sus aspiraciones, porque pensamos que algunos son auténticos representantes populares y si llegaron a tener la oportunidad y no lo que estamos viendo ahorita, que es deplorable, ¿verdad? Ver lo que vemos con los representantes populares que tenemos. Bueno, pues espero que les haya parecido interesante este trabajo que hoy les estamos presentando. Es el primer intento por hacer una comunicación con ustedes. Hemos tratado de hacer este podcast, los 4 compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación que acaban de ver. Ubaldo Castillo de Sonora, el profesor José Céspedes de Coahuila, la compañera Lina de Tamaulipas y una servidora, Ángela Huerta, de aquí del Estado de México, porque pensamos que era muy importante transmitir que nosotros, este movimiento en defensa de la Cuarta Transformación, tenemos una propuesta muy concreta, que es esto que acabamos de platicar, el combate a la corrupción, la disputa por los espacios también para el morenismo, la posibilidad de que las agendas locales sean mejor tomadas en cuenta y por supuesto comunicar. Creemos que todo el esfuerzo que se haga para comunicarnos adecuadamente con la sociedad va a derivar en un pueblo mejor informado y consciente de que aunque hay un gobierno de la transformación y nosotros queremos ser el brazo izquierdo de la doctora Claudia Sheinbaum, hay muchas cosas que todavía como ciudadanía tenemos que seguir ayudando a resolver. Los temas de la corrupción están presentes aún en varios gobiernos, sobre todo en la escala local, en los estados, en los municipios. La disputa por el poder no ha sido equilibrada en favor de el morenismo genuino y los ciudadanos que provienen del PRIANATO y que además tienen antecedentes de corrupción. Las agendas locales no se han todavía atendido a todo con toda puntualidad, ¿no? Y los temas de la comunicación, pues muchos siguen en manos de Salinas Pliego y Azcárraga. Así que tenemos que seguirnos comunicando, tenemos que seguir trabajando. Voces del Pueblo, 55 22 99 6899, para quien quiera participar en este movimiento nacional en defensa de la Cuarta Transformación. Nos estaremos viendo, compañeros. Gracias.